Así que, bien, vamos a comenzar. Yo hoy les preparé también tres autoras, en realidad dos autoras y un autor significativos en la construcción del feminismo, ¿sí? Seguramente en algún momento de sus historias habrán trabajado respecto de la Revolución Francesa, ¿sí? 1789, un momento histórico en el cual se hace presente también la Ilustración, ¿sí? O sujetos formados académicamente que eran los señores ilustres, ¿sí? Esta revolución, más allá de que uno lo puede reconocer como una revolución del pueblo, no solo fue una revolución del pueblo, sino tuvo que ver claramente con una revolución académica, ¿sí? Una lucha, ¿sí? Una lucha armada que se dio y que hace surgir aquí la república, ¿no? Esta república viene acompañada con ideales, ¿no? Y dentro de los ideales hablamos de la fraternidad, hablamos de la razón y hablamos de la igualdad, como ideas, conceptos clave a tenerlos presentes, ¿sí? Porque estos tres conceptos de fraternidad, igualdad, ¿sí? Y libertad, ¿sí? Que van de la mano con la razón, son conceptos que nos atraviesan a lo largo de nuestra historia, desde aquel momento que se produce la Revolución Francesa hasta nuestros días, ¿sí? Y esto es interesante ir como pensándolo porque nosotras propulsamos esta cuestión de la fraternidad o la de la hermandad, ¿sí? Que de una u otra manera, ¿sí? Lo que hace justamente es en algún punto cuestionar y poner en tensión, ¿sí? A lo largo de la historia. Autores que ponen en tensión estos conceptos, ¿sí? O estas categorías. Entonces, yo les voy a presentar hoy a Poulain de la Barre, ¿sí? Un francés, ¿sí? Ya les voy a compartir pantalla, ¿sí? Aquí. Momentito, ¿eh? Bien. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, Bien, sí, sí. perfecto. Perfecto, yo las veo a ustedes. Bien, entonces, Paulin de la Barre, nosotros hace un par de años que estamos trabajando con este autor muy significativo, y es significativo porque es el único hombre reconocido, al menos en esta época histórica, ¿sí? Dentro del feminismo, y además porque es reconocido como uno de los que sienta bases para la construcción del feminismo, ¿sí? Que es irrisorio. Cuando nosotros lo descubrimos, fue haciendo lecturas en realidad, a partir de Christine de Pizan y su desarrollo histórico de la ciudad de las damas, y cuando quisimos pasar, ¿no? a estos años de 1600, 1700, descubrimos a François Paulin de la Barre, y dijimos, pero ¿qué hace este acá? Porque nosotras teníamos como el concepto de que quienes habían desarrollado el movimiento feminista eran mujeres, ¿no? Y en realidad, bueno, como dice allí, que lo estamos presentando genéricamente, él fue un sacerdote, ¿sí? Que se convierte al calvinismo, que es rechazado por sus compañeros, rechazado por su familia, y él se va, ¿sí? de su país y se casa, tiene hijos, ¿sí? Y sigue viviendo digamos, su sacerdocio, pero con familia, propio de la situación del calvinismo, ¿no? ¿Qué es importante para él aquí? Porque él es discípulo de Descartes, ¿sí? Que no vamos a entrar a conocer ni nada de la teoría de Descartes, porque, bueno, es muy grosa, lleva mucho tiempo y no es el tiempo que nosotros tenemos aquí para poder desarrollar. Simplemente decir que Paulin de la Barre, ¿sí? Tiene como punto central esta cuestión de la libertad religiosa, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿sí? Para él,
es muy importante esto. Es un concepto, fíjense, el concepto de libertad para él es central. Y esto hace que pueda y le posibilita justamente hacer un desarrollo de su historia y de su trayecto intelectual. ¿Por qué es importante para él? Porque él, una de las cuestiones que va a trabajar es justamente el concepto de prejuicio, ¿sí? Es decir, poder romper este concepto de prejuicio necesario para poder vincularse y relacionarse con las teorías de la época y también con las mujeres de la época académicas, ¿sí? Que, como ya sabemos y como se los presenté la semana pasada, las mujeres no tenían este lugar de valor en la academia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su situación más concreta aquí? Es que pone en tensión, o como allí se lo escribí, la polémica sobre la naturaleza y la situación de las mujeres, ¿sí? Es decir, él se vincula en este irse de la Iglesia Católica e entrar en el calvinismo, se vincula con el preciosismo, con el movimiento que se llama de las preciosas, ¿sí? Mujeres de la aristocracia académicas. Y a raíz de esta vinculación que él tiene y de esta fuerte impronta en lo que es la cuestión de la libertad y la igualdad, él lo que va a propulsar y va a ser su texto más reconocido dentro de lo que es el origen o lo que es llamado la primera ola del feminismo, porque lo que vamos a ver hoy es la primera ola del feminismo, tiene que ver básicamente con este texto que se llama La igualdad de los sexos, ¿sí? ¿Qué intenta él allí demostrar? ¿Sí? Es que las mujeres sufren, ¿sí? Y que hay un trato desigual entre hombres y mujeres, que hay un fundamento natural, como decíamos, ¿se acuerdan la semana pasada que decíamos, bueno, se supone que es de naturaleza o es propio de la naturaleza que la mujer sea débil, ¿sí? En realidad no es una cuestión natural que la mujer sea débil, sino que lo que dice él justamente es que hay un prejuicio cultural, lo que nosotros hoy llamaríamos una construcción cultural, ¿sí? A través del prejuicio de que las mujeres son débiles, ¿sí? Son débiles, no son inteligentes, ¿sí? Son incapaces. Todas estas acepciones o adjetivos que se coloca en el sexo femenino, ¿no? Él, a raíz de esta cuestión, de esta construcción que va haciendo y el valor que les da el movimiento de las preciosas, ¿sí? Va posteriormente a escribir y a presentar otro texto, ¿sí? Que está escrito allí en francés, pero que significa la educación de las damas en cuanto a la conducta, ¿sí? Del espíritu de las ciencias, ¿sí? De las mujeres. Esto es lo que está diciendo. La conducta y el espíritu en las ciencias de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que va a decir él en su reflexión en estos textos? Es que la educación, o sea, lo que intenta, es decir, la importancia de la educación en las mujeres, ¿sí? Es quien pone un punto allí de insistencia en cuanto a la importancia que las mujeres se eduquen, ¿sí? Fíjense que está ahí, Polem preconiza que las mujeres reciban una verdadera educación y que les abra las puertas de todas las carreras, incluidas las científicas, ¿sí? Él es el primer hombre que habilita a esta construcción, ¿sí? A la ruptura de este prejuicio cultural que deja de ser natural, ¿sí? Y a la habilitación de la educación de las mujeres, pero que no es una habilitación de educación simplemente para que sepan leer y escribir, como pasaba en épocas anteriores, para que puedan educar a las niñas y a los niños, ¿sí? Y cuando lograban esta formación básica, ¿sí? Las mujeres tenían que seguir con las actividades domésticas o las tareas domésticas. Aquí lo que él dice es,
la importancia de la educación que tiene que ver a una formación en carrera y una formación científica. ¿Sí? Entonces, aquí yo les traigo a colación, un segundito así, este texto de Celia Amorós, ¿sí? Que dice lo siguiente respecto del texto de la igualdad de los sexos de Paulin Delabarre. Dice que es un tratado donde se extraen con una lógica impecable las derivaciones en relación con los derechos de las mujeres, de la lucha cartesiana contra el prejuicio, el argumento basado en la autoridad, la costumbre y la tradición. Sobre estas bases, así como la idea de que el espíritu pareciera que no tiene sexo, que es lo que está diciendo allí en francés, y que en realidad sí, el espíritu es de todos los sexos. Es decir, no hace esta diferenciación, ¿sí? No hay conciencia, no hay espíritu. Pareciera que el espíritu solo estuviera arraigado, ¿sí? En los varones, pero que en realidad lo que dice él es de todos los sexos. Este corolario del dualismo cartesiano mente-cuerpo, si hay un reconocimiento de esto, de la mente y del cuerpo. Se argumentan reivindicaciones feministas, como la del sacerdocio, el ejercicio de la judicatura, el poder político, el desempeño de las cátedras universitarias, el acceso a los altos cargos del ejército. Todo ello apoyado en suma en una educación totalmente igualitaria. ¿Sí? Esto es lo que trae Paulin Delabarre. No quiere hacer una diferencia, ¿sí? Sino que lo que insiste es que es necesario la ruptura de este prejuicio para que tanto hombres como mujeres seamos educados del mismo modo y que las mujeres podamos ocupar estos roles del sacerdocio, del poder político, ¿sí? Del desempeño en las cátedras universitarias, de los cargos en el ejército. Fíjense que estamos hablando del 1700. Y esto hoy lo podemos ver nosotras en algunos ámbitos. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, en Entre Ríos, quien está como responsable de tanto del área de la policía como de penitenciaría, es una mujer, es ministra de gobierno. ¿Sí? Entonces digo, para nosotros es próximo, pero este texto que estamos ahora recuperando es un texto de 1700, donde nada de esto se podía imaginar. Entonces, como les decía anteriormente, Paulin Delabarre es reconocido a partir de su texto, La igualdad de los sexos, como partícipe, ¿sí? En cuanto a la conformación teórica de la primera ola del feminismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante su figura? Porque a partir justamente de este posicionamiento de ruptura de prejuicio, de reconocer un prejuicio cultural, lo que propicia es a posicionar a la mujer como un sujeto epistemológico. ¿Sí? Y esto es central. ¿Sí? Ustedes quienes hacen ciencia pueden reconocer y podemos reconocer que la importancia que tiene un sujeto epistemológico. ¿Sí? Al punto que es Paulin Delabarre, algunos lo cuestionaron, les cuento esto, porque aparentemente el trato que él tenía con su mujer no era tan igualitario, ¿sí? Pero él hace este trabajo sobre sí mismo, ¿no? Aplicando o llevando adelante el método de Descartes. Entonces, ¿qué se va a inaugurar aquí? ¿Sí? Lo que se llama un género de vindicación de la mujer. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando yo les presenté a Christine como a Mary,
hablábamos de agravio, ¿sí? Agravios a las mujeres y cómo ellas, estas dos autoras que yo les presenté o escritoras que les presenté, eran contestatarias de esos agravios, ¿sí? De estos insultos a las mujeres. Pues aquí hablamos en un tiempo en el cual lo que se hace es valorar, reivindicar a la mujer desde su propio valor. ¿Desde qué lugar? Desde la ruptura de prejuicios, ¿sí? Entonces aquí otro autor, Fernández, que trabaja también el posicionamiento de Paulin Delabarre, dice que él aplica los criterios de racionalidad a las relaciones entre los sexos y entiende el bon sens, que es el buen sentido cartesiano, a las mujeres, ¿sí? Anticipándose a las ideas principales de la Ilustración. Critica especialmente el arraigo de los prejuicios y propugna el acceso al saber de las mujeres como remedio de desigualdad, ¿sí? Fíjense, insisto en esta cuestión. Estos autores lo que hacen es valorar a Paulin porque él lo que hace es insistir en la necesidad de la educación, de una educación completa e igualitaria entre hombres y mujeres para poder romper con esta desigualdad. Esta ruptura en la desigualdad lo que va a propiciar justamente es el camino al progreso, ¿sí? Y este camino al progreso, dice este autor, responde a los intereses de verdad. Es decir, claramente aquí muestra de alguna manera ciertos ideales de la Ilustración, ¿sí? Es decir, progreso, verdad y conocimiento científico. Bien, otra autora aquí tan importante que le sigue en lo que es la primera ola del feminismo es Olympe de Gouges, ¿sí? Olympe de Gouges, que toma en realidad, esto es un seudónimo, ella toma parte de este seudónimo con el segundo nombre de su madre, pero su verdadero nombre es Mary Gousset, ¿sí? O Gousse. Ella, como le decimos allí, es escritora, o fue escritora, fue pamfletista, fue dramaturga, fue filósofa política, ¿sí? Y tiene el mérito, claramente, y por esto es su reconocimiento, en poder realizar la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Esta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana se contrapone, ¿sí?, a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es allí más o menos en la misma época. Es sumamente interesante y ahora vamos a ir charlando y analizando un poco lo que es la Declaración de los Derechos de la Mujer. Ella comienza esta presentación de este texto diciendo: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta, ¿sí? Es decir, si bien podemos reconocer que Olympe de Gouges es una mujer de la aristocracia francesa, ¿sí?, ella tiene esta sensibilidad, si se quiere, o preocupación en cuanto a este reconocimiento de derechos, ¿sí?, y de la ciudadana en términos universales, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y esto es lo que en algún punto podemos hacer este tipo de comparación contradictoria entre lo que propulsa Christine de Pizan, ¿sí? Christine hace una presentación y una respuesta en contra de los agravios, lo hace desde su propia experiencia, lo hace desde sí misma, ¿sí?, como dijimos la semana pasada, es quien incorpora de alguna manera
este primer concepto a partir de hacer referencia en términos de género, hacer la diferenciación hombre-mujer, ¿sí? Ahora, lo que hace Olympe de Gouges claramente hace una propuesta que no es sobre sí misma, ¿sí? Ya lo vamos a ver, sino que es en términos de reconocimiento universal. ¿Eh? Es decir, lo que ella reclama es para sí misma y para todas quienes se reconocen mujeres. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí también? Olympe de Gouges se compromete con el movimiento que lleva adelante la Revolución Francesa, ¿sí? Y que al mismo tiempo acompaña lo que se dio en llamar el movimiento abolicionista de la esclavitud. ¿Eh? Es decir, como les puse allí, ella tiene una intensa actividad a favor de la abolición de la esclavitud. Y publica en 1788 las reflexiones sobre los hombres negros, ¿sí? Que de alguna manera, como dice allí, le abre las puertas al club de los hombres o de los amigos negros. Ella fue una de las pocas que conformó este club de amigos de negros. Al mismo tiempo, en 1790, ¿sí? Ella escribe El mercado de los negros. También hablando aquí sobre la cuestión de lo que implica la ruptura de la esclavitud y la comercialización de los productos o de la producción de los negros. ¿Qué defiende Olympe de Gouges? Defiende justamente la igualdad entre hombres y mujeres. Aquí podemos decir, bueno, si bien los diálogos, los debates se daban en los ámbitos privados, lo que hace Olympe de Gouges es poner justamente en tensión esta defensa, tanto en cuanto vida pública y vida privada, ¿sí? Por lo que aquí también trae a colación este lugar de la igualdad de hombres, ¿sí? Y mujeres en el derecho al voto. Eh, Esto es simplemente una primera aproximación a lo que podemos decir o dar en llamar la importancia de la igualdad del derecho al voto o en el voto. El acceso al trabajo público, ¿sí? A hablar en pública de temas políticos, a acceder a la vida política, a poseer y controlar propiedades, a formar parte del ejército, incluso a la igualdad fiscal, ¿sí? Como el derecho a la educación y la igualdad al poder en el ámbito familiar y eclesiástico. No nos olvidemos que más allá de la Revolución Francesa y más allá de la construcción incipiente de la República, es un momento en que la mujer sigue teniendo este lugar de minoría, por así decirlo, en la relación hombre-mujer, en la relación en tanto matrimonio, ¿sí? La dependencia de la mujer en estos espacios, ¿sí? Eh, Privados, pero que en realidad había una clara dependencia no solamente en la cuestión del desarrollo doméstico, sino también en la cuestión económica. Pero ella realmente, que la verdad quedaría para otros encuentros poder pensar este lugar de la importancia que obtuvo el matrimonio, pero al mismo tiempo de la importancia que tuvo la ruptura de esta cuestión del matrimonio, en tanto un ámbito en el cual hay estudios respecto de esto, también se generaron comunidades de mujeres o grupos de mujeres, ¿sí? En el cual
abogaban en contra del matrimonio. Pero bueno, de hecho, Olympe de Gouges tuvo varias relaciones, porque en una de ellas, en la cual él se casa en realidad, y es la primera que hace el acercamiento al divorcio, bueno, ella lo ve al matrimonio como un lugar que le amarga la vida, ¿no? Claramente. Eh, Así que, bueno, creo que es parte de su experiencia que ella trae aquí en esta lucha que realiza, pero que al mismo tiempo es la que propulsa, digamos, esta cuestión de libertad, de participación en la vida pública y privada, de darle voz a la mujer, ¿no? En lo político, y también en cuanto a las cuestiones económicas. Vamos a ver aquí claramente, a mí me interesa porque justamente la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana marca, ¿sí?, un momento histórico que al mismo tiempo, luego, si ustedes quisieran y lo pudieran hacer, sería sumamente interesante que puedan leer la Declaración de los Derechos Humanos, mucho más reciente, pero que si comparan unos con otros, pueden ver esta diferenciación, ¿no? Porque los derechos humanos hablan de la universalidad de derechos, ¿no? Y al mismo tiempo, esta universalidad de derechos en algún punto es contradictoria, porque pareciera que fuese más beneficioso para los hombres que para las mujeres. Entonces, es muy importante. Si tienen ganas, si un día están aburridas y dicen, ah, me podría poner a hacer esta comparación, sería sumamente interesante. Pero bueno, aquí les traigo entonces el preámbulo de esta Declaración de Derechos de las Mujeres y la Ciudadana, en la cual Olympe dice: las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden que se las constituya en Asamblea Nacional, por considerar que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de 105 gobiernos. Han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer, a fin de que esta declaración constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, ¿sí?, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes. Aquí es muy importante poder ver esto, ¿sí? ¿Por qué? Olympe es acusada luego de traición a la revolución, ¿sí?, o al grupo que sostiene la revolución. Y por lo tanto es arrestada y pasa por la guillotina, justamente porque es considerada en traición a la revolución, ¿sí? Entonces, fíjense cuán importante es. Si hay un derecho, ¿sí?, ella lo dice, si hay un derecho, hay un deber. Y por lo tanto, el ser considerada ciudadana es considerada en cuanto a la importancia que cumpla el deber en tanto derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? A fin de, de que los actos del poder de las mujeres y los del poder de los hombres puedan ser en todo instante comparados con el objetivo de toda institución política y sean más respetados por ella, a fin de que las reclamaciones de las ciudadanas, fundadas a partir de ahora en principios simples e indiscutibles, se dirijan siempre al mantenimiento de la Constitución, de las buenas costumbres y de la felicidad de todos. Fíjense, es decir, dar el lugar de derecho a la mujer
implica una construcción institucional política, ¿sí? De hecho, estamos hablando de una declaración política, al mismo tiempo de buenas costumbres y de felicidad de todos, ¿sí? Yo les recomiendo, porque es un texto que yo he estado leyendo en el verano, muy interesante, si lo pueden conseguir. Es de Gioconda Belli, ¿sí? Ella escribe, es una novela, El país de las mujeres. Es un texto muy interesante porque justamente lo que presenta ella a través de su novela es un país gobernado por mujeres. Y el comportamiento que tienen los hombres en relación eh, a este gobernar de las mujeres. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que todas sean valoradas, que el clima que se persigue sea un clima de solidaridad, de fraternidad, ¿sí? Y de, como muchas veces se dice en este tiempo, de empatía, de compromiso con la responsabilidad, pero en el cumplimiento de un deber. ¿Para qué? Para sostener buenas costumbres, pero para poder lograr esta felicidad que es también este proyecto ilustrado y moderno trae como promesa, la felicidad. ¿Eh? Entonces dice, en consecuencia, el sexo superior, tanto en belleza como en coraje, en los sufrimientos maternos, reconoce y declara en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo los derechos siguientes de la mujer y de la ciudadana. ¿Cuáles son estos derechos? Fíjense, son 17 derechos en total. Parecen pocos en nuestra época, por grandes declaraciones, pero son contundentes. La mujer nace, permanece y muere libre, al igual que el hombre en derechos. Fíjense, es decir, ella responde claramente a estos ideales ilustrados, a uno de los ideales ilustrados que es justamente la libertad. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e indescriptibles de la mujer y del hombre. Esta declaración es contraria, en el sentido, como les dije anteriormente, a la Declaración de los Derechos del Hombre, donde absolutamente lo que se hace es posicionar derechos del hombre y la mujer no es tenida en cuenta. Entonces, ¿cuáles son estos derechos? Son la libertad, la propiedad, la seguridad y sobre todo la resistencia a la opresión. Claramente cuando se habla de la propiedad, implica esto, ¿no? Que si la mujer se casa y tiene dotes, que esos dotes puedan ser utilizados y administrados por ella, solo por ella. Sabemos que esas dotes pasaban a manos del marido y eran administrados por este marido. Entonces, decimos, ¿cuáles son los derechos? Libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. El tercer principio, ¿sí? Es de toda soberanía reside esencialmente en la nación. ¿Sí? No se olviden que aquí hay una inauguración de la República y del Estado-Nación, que no es más que la reunión de la mujer y el hombre. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane de ellos. ¿Sí? La cuarta declaración tiene que ver con la libertad y la justicia, que consiste en devolver todo lo que pertenece a los otros,
Así el ejercicio de los derechos naturales de la mujer solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone. ¿Sí? Entonces, estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón. No se olviden también que en este tiempo del momento de la Ilustración vale por sobre todas las cosas la razón. ¿Sí? Es decir, aquí hay un corrimiento de Dios, ¿sí? Y se reconoce en tanto y en cuanto solo hay un conocimiento a través de la razón. Hay un progreso en tanto tiene que ver con la razón y la ciencia. Entonces, las leyes de la naturaleza y de la razón prohíben todas las acciones perjudiciales para la sociedad. Es decir, todo lo que no esté prohibido por estas leyes prudentes y divinas no puede ser impedido, ¿sí? Y nadie puede ser obligado a hacer lo que ellas no ordenan, ¿sí? Bueno, esto la verdad que sería sumamente interesante recuperarlo hoy, ¿sí? Porque dice, ¿no? Estas prohibiciones, ¿no? Prohíben todas las acciones perjudiciales para la sociedad. Es decir, ¿por qué para mí es importante esto? Porque, bueno, yo he estado haciendo otras lecturas y como decíamos también, creo que la semana pasada, y lo hablábamos con otras compañeras, la importancia de poder reconocer el sujeto epistemológico en la mujer, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que es un momento histórico en el cual este sujeto epistemológico se está desarrollando, ¿sí? Y que hoy, en este nuevo feminismo, o en estos nuevos feminismos, ¿sí? Hay un reconocimiento claro de la importancia del desarrollo del feminismo para una sociedad más solidaria, más fraterna y más igualitaria, ¿sí? Entonces, por eso me parece a mí tan importante poder pensar esta cuestión de estos límites que deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón, ¿sí? Bien, entonces, vamos a encontrar aquí también, ¿sí? Un segundo. La ley dice, debe ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y ciudadanos deben participar de su formación personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos. Todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos. Esto es realmente un reconocimiento de la igualdad, ¿sí? Que no lo podemos vivenciar tan así, ¿eh? En cuanto, no solamente en términos políticos, sino en cuanto a los roles, al ejercicio de los roles en la vida pública, ¿sí? Y el ejercicio de los roles en tanto puestos de trabajo, ¿sí? Fíjense, se habla según las capacidades, ¿sí? Según las virtudes y también los talentos. Entonces, fíjense al punto que también se llega aquí, es que se habla que ninguna mujer se haya eximida de ser acusada. Por eso es tan importante reconocer esta cuestión de derechos y obligaciones, ¿sí? Es decir,
no porque sea del sexo débil, puede no ser acusada. Al contrario, nosotros sabemos que esto ha sido a lo largo de la historia, de hecho la misma Olam es acusada de algo que no cometió, pero y también, ¿Qué pasó, papá, que te han echado? sí, ¿querías decir algo? Bien, entonces fíjense, para recuperar un poquito aquí, al punto que ella de alguna manera hace valorar esta cuestión de su declaración en tanto deber y obligación, ¿no? En tanto responsabilidad, ¿sí? Asunción de la responsabilidad y cumplimiento de este deber, porque ella es acusada, ¿sí? Es enjuiciada de alguna manera y al mismo tiempo, ¿sí? Es, digamos, juzgada y también guillotinada. Ah, yo no puedo dar entrada porque la verdad que no sé si me dieron, me parece que una de las chicas es la que tiene que dar entrada, ¿eh? Sí, pero ¿Sí? ya le di entrada, ¿eh? Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. No de nada. Muchas gracias. Bien, entonces, eh, como dice aquí, las mujeres obedecen como los hombres a esta ley rigurosa. Mm. Entonces dice, en el punto octavo, dice, la ley solo debe establecer penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicada a las mujeres, ¿sí? Es por esto que ella cumple claramente, digamos, esta condena con su propia vida. Bien. El otro punto, fíjense, ¿no? Dice, sobre toda mujer que haya sido declarada culpable, caerá todo el rigor de la ley. ¿Eh? Eh, Digo, ella lo escribió y ella llevó adelante este mismo cumplimiento. ¿Eh? El otro punto dice, nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso fundamentales. Si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe tener también igualmente el de subir a la tribuna, con tal que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la ley. ¿Sí? Es decir, hay acá una cuestión de libertad de expresión. Dijimos, en tanto sujeto, ¿sí? En tanto sujeto político, un sujeto epistemológico, como lo decíamos también, pero que esto implica al mismo tiempo una conservación del orden, ¿sí? Hay derechos, pero ese derecho implica mantener un orden, ¿sí? ¿Cómo se da ese orden? En el respeto a la ley. Entonces, la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos de la mujer, puesto que esta libertad asegura la legitimidad de los padres con relación a los hijos. Toda ciudadana puede, pues, decir libremente, soy madre de un hijo que os pertenece, sin que un prejuicio bárbaro la fuerce a disimular la verdad, con la salvedad de responder por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Es tan irrisorio este punto, claramente. Elam tiene simplemente un hijo,
una hija, perdón, tiene una hija que se convierte en escritora, ¿sí? Que hace luego una serie de escritos, pero tiene también allí, de alguna manera, una negación de su propia hija. Si bien sigue un poco la línea de escritura, eh, me hizo recordar esto, ¿no? Soy madre de un hijo que os pertenece. Pero hay aquí una cuestión muy clara. Su hija continúa con esta costumbre, si se quiere decirlo así, o tradición de la familia en la cuestión de la escritura, pero no sigue tanto en la línea en cuanto del feminismo. La garantía de los derechos, el siguiente punto tiene que ver con la garantía de los derechos de la mujer y de la ciudadana, que implica una utilidad mayor. Esta garantía debe ser instituida para ventaja de todos y no para utilidad particular de aquellas a quienes es confiada. Aquí esta cuestión, ¿sí? No hay una cuestión de individualidad, ¿sí? Es decir, esta garantía de derechos de la mujer tiene que ver con una garantía universal, ¿sí? Y esta garantía universal que hoy la podemos reconocer como una garantía colectiva, ¿eh? Es decir, ser instituida para ventaja de esta garantía, se debe ser instituida para ventaja de todos, ¿sí? Y no para una utilidad particular. El siguiente punto, ¿sí? Para el mantenimiento de la fuerza pública, para los gastos de administración, las contribuciones de la mujer y del hombre son las mismas. Ella participará en todas las prestaciones personales, en todas las tareas penosas, por lo tanto debe participar en la distribución de los puestos, de los empleos, de los cargos, dignidades y otras actividades, ¿sí? Un poco lo que dijimos con anterioridad, ¿no? Es la participación que tiene que ver en la vida política, pero también en la vida económica. Y aquí claramente comenzamos a hablar también de la distribución, del trabajo, de la división del trabajo. El otro punto dice, las ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismos o por medio de sus representantes la necesidad de la contribución pública. Las ciudadanas únicamente pueden aprobarlo si se admite un reparto igual, no solo en la fortuna, sino también en la administración pública, y se determina la cuota, la base tributaria, la recaudación y la duración del impuesto, ¿sí? Es decir, también en este punto hablamos de una distribución igualitaria. En realidad, también aquí podemos hablar que esta declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, en algunas líneas podría tener relación claramente con el comunismo, porque lo que está propulsando Hollande de Bush, tiene que ver claramente con esta cuestión de la comunidad, de la igualdad de distribución, de la igualdad en el acceso, de la igualdad claramente en el cumplimiento. En el otro punto habla de la masa de las mujeres agrupada con la de los hombres para la contribución. Tiene el derecho de pedir cuentas de su administración a todo agente público. Fíjense, estamos hablando del 1700, ¿sí? Es decir, hay una cuestión colectiva, cuando habla de la masa de las mujeres, y habla una cuestión de pedir, ¿sí?, esta cuestión de rendir cuentas por la administración. A mí me parece fantástico. El otro punto habla de toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada,
ni la separación de los poderes determinada, no tiene constitución, la constitución es nula. Si la mayoría de los individuos que componen la nación no ha cooperado en su redacción. Fíjense, aquí hablamos, hay una constitución que debe ser construida por todos y todas, ¿sí? Así sea, por una cuestión que tiene que ver con una presentación individual o una presentación colectiva que tiene que ver justamente con esta representación pública, ¿sí?, de los ciudadanos. Y por lo tanto, ¿sí?, esta representación, perdón por el sonido, pero mi hijo salió justo. Tiene que ver con esta cuestión de la construcción cooperativa de la redacción de la Constitución. Entonces, las propiedades pertenecen, en el siguiente punto, a todos los sexos, reunidos o separados. Son para cada uno un derecho inviolable y sagrado. Nadie puede ser privado de ella como verdadero patrimonio de la naturaleza, a no ser que la necesidad pública, legalmente constatada, lo exija de manera evidente y bajo la condición de una justa y previa indemnización, ¿sí? Es decir, derecho inviolable y sagrado, ¿sí? Es decir, sea esta propiedad que cuando habla de reunidos, habla en un reconocimiento de una institución que es la familia y de una institución que es el matrimonio, en este tiempo, ¿sí? Bien, entonces, vamos a pasar a la otra autora, para que podamos cerrar de alguna manera esta primera ola y después nos damos un rato de diálogo, de charla, ¿sí?, al respecto, para que no sea tanto y podemos de pronto también allí encontrar líneas de pensamiento y líneas que colabore de alguna manera a poder pensarnos, pero también a proponernos como colectivo en este presente. Mary de Wollstonecraft, ¿sí? Wollstonecraft es, ella es escritora, es filósofa inglesa. Mary muere muy joven, a los 38 años, producto justamente del parto, queda con secuelas de ese parto, y a partir de eso desarrolla una enfermedad y bueno, fallece a los 38 años. Mary es una de quien el feminismo también le debe sus bases. Disculpen. ¿Qué nos va a traer aquí Mary? Justamente va a argumentar esta cuestión que todos los hombres y casi la humanidad, diríamos, dice que las mujeres son por naturaleza inferiores. Y ella lo que va a hacer es argumentar, en realidad contraargumentar esta posición para decir, ¿sí?, que justamente las mujeres parecen ser inferiores, pero porque no reciben la misma educación, ¿sí? Y que por lo tanto, tanto hombres como mujeres deberían ser considerados sujetos, o seres racionales, ¿sí? Ella, en su propuesta, lo que hace es imaginar un orden social o una sociedad que sea basada en la razón. ¿Por qué decimos esto? Porque la razón no reconoce en este caso el sexo, ¿sí?
sino que reconoce una objetividad en el conocimiento y que por lo tanto esto posibilita tanto a hombres como mujeres el acceso al conocimiento. Entonces, argumenta, como decía, la naturaleza inferior, diciendo que es necesario que las mujeres sean educadas de igual modo que los hombres. Entonces, con el fin de discutir la posición de la mujer en la sociedad, esboza conexiones entre 4 términos que tienen que ver con el derecho, razón, virtud y deber. Fíjense, aquí es tan importante hacer la conexión entre Meri, Olam y Polem. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los 3, o en realidad las 2 y él, lo que hacen es plantear esta línea teórica de época. Es decir, hablan de derechos, del uso de la razón, de la virtud en cuanto sujeto, hombre o mujer, y el deber, pero que implica de alguna manera el cumplimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a decir ella? Que yo rescaté allí una frasecita: sin derechos no puede haber ninguna obligación. Es decir, es necesario que las mujeres puedan acceder al derecho a la educación para que haya una obligación. ¿Sí? Es decir, lo que hoy vivimos, el acceso a los derechos, implica esta cuestión de obligación por parte del Estado, de un cumplimiento por parte del Estado, y por lo tanto una obligación en cuanto al acceso. ¿Sí? El derecho se torna una obligación y también un cumplimiento. Bien, ¿qué va a hacer Meri? Justamente lo que ella, en esta vindicación de los derechos de la mujer, ¿sí?, plantea que las mujeres deberían ser educadas racionalmente, ¿sí?, de modo que pudieran así contribuir a la sociedad. ¿Por qué? Porque lo que se está pretendiendo aquí, ¿sí?, es claramente que sean partícipes de este proyecto ilustrado. Entonces, dice, si una sociedad decide dejar la educación de sus hijos a las mujeres, estas deben estar bien educadas para poder pasar el conocimiento a la siguiente generación. ¿Sí? Recuerden que hasta años anteriores a Olam de Bush, y tal vez en esa misma época, las mujeres accedían a la educación, una educación básica que implicaba lectura y algún que otro conocimiento en términos de las ciencias exactas, para poder enseñar a sus hijos. Pero no les posibilitaba otro tipo de formación, ni tampoco, en el caso de sus hijos varones, propiciar un conocimiento mayor. Entonces, poder transmitir el conocimiento a las otras generaciones significaba justamente este acceso a la educación o al conocimiento, de un conocimiento racional. Al mismo tiempo, Meri lo que hace es ilustrar las limitaciones, ¿sí?, que esta falta de educación propicia en cuanto al lugar de las mujeres. Y ella va a decir
enseñada desde su infancia que la belleza es el centro de las mujeres, la mente se amolda al cuerpo y errante en su dorada jaula, solo busca adornar su prisión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Parece ser que a las mujeres se nos enseña a cuidar el cuerpo, a cuidar nuestra belleza, a estar adornadas, ¿sí? De hecho, Mary repudia todas estas cuestiones de la ocupación en tanto cuidado y belleza, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, en otras palabras, dice, bueno, es como la distracción, ¿eh? Es una distracción. Y eso, que tenemos que estar bellas, tenemos que estar cuidadas, nos hace quedar encerradas en estas, como dice ahí poéticamente, ¿no? Errante en su dorada jaula. Nos mantiene en una prisión, ¿sí? Y por lo tanto, lo que hace es no posibilitar el acceso al conocimiento, no exigir, no reclamar, no pelear por ese derecho, no luchar por ese derecho a la educación, sino que de pronto es como que nos acostumbramos a que, bueno, nosotros tenemos acceso a la belleza y al adornar nuestra belleza, y con eso nos quedamos. Así que bueno, ella hace un alto repudio a eso. Ella inclusive en algún momento habla de esta cuestión como de cierta vergüenza, ¿no? Digamos, de este modo de comportamiento de las mujeres, como que, bueno, sea un modo de vergüenza, el poder acceder a este tipo de cosas y quedar en un punto la cuestión de la razón a un costado, ¿no? Ella lo dice, ¿no? Niega en algún punto esta relación con el colectivo de mujeres, que también lo hace Christine en su texto de La ciudad de las damas. En algún punto dice, ¿no? Habla de las descocadas, ¿no? Es como que si estas mujeres no fuesen parte de nuestro género, al contrario, como que nos hicieran quedar mal en este comportamiento, ¿no? Muy interesante para poder hacer esta relación entre unas y otras, ¿no? Entonces, una de las críticas más relevantes en mitigación de los derechos de la mujer es la que hace contra la falsa y excesiva sensibilidad. ¿Se acuerdan que dijimos en algún momento que el sexo femenino es reconocido como un sexo débil, un sexo que tiene como una exuberancia en la cuestión de la sensibilidad, ¿no? Y ella dice, esto es falso, esto es una construcción que se hizo, pero que sí, que bueno, que puede haber mujeres que son así, son sensibles, pero eso no significa que sea general, ¿no? Sino que de pronto nos hacen de esta manera, ¿no? Entonces dice, argumenta que las mujeres que sucumben a la sensibilidad son movidas por cualquier ráfaga o sentimiento momentáneo, ¿no? Entonces ella dice, bueno, esto no puede ser que las mujeres sean así, debido a que son presas de sus sentidos, no pueden pensar racionalmente, fíjense. Y por lo tanto, lo que ella va a hablar aquí es del prejuicio, ¿sí? a toda la civilización. ¿Por qué es importante? Porque pareciera que esta cuestión de poder ver la sensibilidad femenina fuese contraria u opuesta a lo que tiene que ver con el pensar racionalmente. Aquí en este otro punto, y este último punto, habla de los derechos universales,
¿sí? Esto que también se los decía en el posicionamiento de Olam de Gush, ¿no? Solo figuran en teoría para las mujeres. Esto dice Mary. Se aspira, ¿no?, a que haya derechos universales, que en realidad, en términos prácticos, estos derechos son exclusivos de los varones, ¿no? Y esta es claramente la denuncia que hace Mary. Hablamos de derechos, realizamos luchas que implican esta cuestión de derecho, pero que nos seguimos quedando en una cuestión teórica, pero quienes ostentan esos derechos siguen siendo los varones, ¿no? Esto es un poquito lo que yo les fui insistiendo a lo largo de la presentación de Mary, ¿no? Abogo por mi sexo, pero no por mí misma, ¿sí? Es decir, hay una cuestión de unas explicaciones, de búsqueda de explicaciones sociales, pero que parten de la experiencia y de experiencias privadas. A mí particularmente me resultan mujeres sumamente interesantes. Siempre hago esta relación con Christine, porque podemos hablar de teorías. Las teorías no se construyen en ciencias sociales lejos de la realidad subjetiva de quienes investigamos y quienes escribimos, que tiene que ver con atravesamientos, ¿sí?, de experiencias personales, de experiencias sociales. Uno puede hablar desde uno mismo, pero hablando desde uno mismo, no como una respuesta o como un modo solo de hablar de uno mismo, sino desde esta cuestión colectiva. Por eso me parece interesante esto que dice: abogo por mi sexo, pero no por mí misma. Es decir, reclamo derechos, realizo vindicación de los derechos, no solo por mí, sino por mi sexo, ¿sí? Sino por mis hermanas, por mis fraternas, por mi colectivo, ¿sí? Por mis compañeras. E insisto en esto, hay un reconocimiento en términos personales, pero en una pertenencia en términos universales. Y aquí este otro fragmento que rescato del pensamiento de Mary tiene que ver con el origen de la tiranía a la que están sometidas las mujeres. Reposa sobre el prejuicio de que son ontológicamente inferiores a los hombres, ¿sí? Es decir, aquí es, por eso hay una insistencia en la cuestión de la educación igualitaria, una insistencia en el acceso a la igualdad de la educación, en una educación que implica una racionalidad, justamente para poder romper con este prejuicio, esto que decía Poulain de Lavar. El prejuicio, el posicionamiento no es una cuestión de naturaleza, tiene que ver con una cuestión de un prejuicio, y el prejuicio es cultural. El prejuicio es una construcción cultural que hace que yo diga algo, ¿sí?, sobre alguien basado en el prejuicio. Las mujeres son incapaces, las mujeres son tontas, las mujeres son superficiales, las mujeres son prostitutas, las mujeres son... digo, hay prejuicios que se construyen, y por lo tanto lo que se marca aquí claramente en este prejuicio es tal vez, para no hacerlo tan prejuiciosamente, se marca esta inferioridad de la mujer desde el prejuicio del hombre.
Entonces, ¿por qué ella plantea esto? Y digo, y recuperando, y yo lo hago en términos de Mery, pero también en la relación con Olam de Gush, eh, se marca claramente la necesidad de construir una humanidad virtuosa y feliz, ¿sí? Que permita que ambos sexos actúen bajo los mismos principios. ¿Por qué es tan importante? Porque desde el momento del Renacimiento, pasando por el periodo de la Ilustración, se habla de sujetos virtuosos, ¿sí? Es decir, sujetos conformados en sí mismos en una construcción teórica, pero que dentro de esta cuestión, de esta virtud, lo que busca el proyecto moderno justamente es un cumplimiento de la felicidad del hombre, ¿sí? Claramente esta felicidad, que es lo que toma Mery allí, esta felicidad tiene que ver con el acceso a la razón. El acceso a la razón propicia un progreso. Este progreso es un progreso social, científico y un progreso económico a través de la industrialización, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se pretende allí? Es que ambos sexos puedan romper con esta cuestión de desigualdad, y que esto les propicie justamente que puedan actuar del mismo modo y bajo los mismos principios, estos principios de fraternidad, de igualdad, de libertad. Claramente, luego se verá, y se ve que estos principios no son sostenidos de este modo, y de hecho vamos a traer a colación aquí el capitalismo, que trae la división social del trabajo, y por lo tanto el desarrollo del poder político también, digo, el desarrollo de la división social del trabajo, que propicia esta cuestión de poder en las relaciones, y que al mismo tiempo un poder que tiene que ver con lo económico y con lo político, que también propicia esta división y esta lucha, ¿sí?, entre ambos sexos. Así que claramente es algo que, bueno, que tendremos que seguir trabajando y pensando, porque, bueno, es lo que voy a dejar de compartir, es lo que de alguna manera nos trae el capitalismo, y que no hemos podido romper con esta cuestión de la división y del poder, que sigue ejerciéndose en las relaciones entre hombres y mujeres. Pero que será para otro encuentro y otro momento. Hasta aquí es lo que yo les preparé para hoy. Sí me interesaría que ustedes puedan plantear su mirada, su perspectiva en relación a lo que les comenté en este PowerPoint, lo que tengan de preguntas y lo que podemos dialogar al respecto. Yo sé que es mucho porque intenté lo más posible hacer una síntesis grosa, como les dije también la semana pasada, pero es simplemente un inicio a poder comprender el desarrollo del feminismo, y en este caso, como en el de hoy, es exclusivamente con lo que se reconoce como la primera ola. Eh, pero no deja de tener... Sí, Eva, Sí, dale. bueno, en principio, mil gracias porque esto fue una catarata de información, de conocimientos, creo que todas estamos con la misma sensación. Tiene un origen esto que estamos vivenciando ahora, darnos cuenta, tiene un porqué, tiene toda una historia atrás.
que algunos puntos iremos profundizando un poco más, nos habrá despertado más curiosidad o no, pero es bueno saber de dónde viene y los trayectos que a través de la historia fue haciendo el desarrollo del hombre, cómo el capitalismo tuvo un quiebre muy importante dentro de todo este proceso, cómo el hombre siempre se vio amenazado por el crecimiento político, intelectual de la mujer. No recuerdo el nombre de la compañera que fue a la guillotina por plantear esto que parecía una amenaza para la Declaración de los Derechos en la Revolución Francesa. O sea que Hollande se ve que Bush. es Hollande Bush. Bueno, se ve que tiene siempre el hombre esta persecuta de que podemos ganarles. Ahora, qué importante conocer esto, porque trayéndolo a más o menos la actualidad argentina, nosotros hemos tenido, eh, digamos, la conquista de la ciudadanía, el poder votar, el tener derechos, no hace tantos años. En la misma época, esto lo sé de primera mano porque mi padre era chaqueño. Él nació en 1924 y nació en un territorio nacional, no era provincia. Entonces, su categoría de ciudadano la adquirió después que tuvo derecho al voto y después que la provincia fue reconocida como provincia. Estamos hablando de 70 años atrás, no es tan lejano. Y me parece importante conocer esto que nos presentaste, que la verdad maravilloso, porque uno va uniendo conocimientos personales, formaciones, o si no tenemos nada de todo eso, vamos descubriendo que esto que se vive ahora no es ni una moda, ni algo que brotó de las chicas jóvenes, sino que tiene una historia, es una búsqueda que venimos haciendo a través del tiempo y me parece realmente maravilloso. Te agradezco enormemente, Sandra, enormemente. Sí, Bueno, realmente sorprendida, primero por el joven, por el caballero que empezó todo esto. La verdad que siempre creí que el movimiento feminista había empezado con Simone de Beauvoir. De ahí para atrás no conocía nada. Te agradezco enormemente. Estoy feliz de participar de esto porque me ha abierto todo el panorama. Muy buena exposición y buenísimos los conocimientos que nos estás otorgando, la verdad. Sandra, te agradezco también. Y me parece extraordinario todo lo que esas mujeres precursoras, compañeras nuestras, han hecho por nosotras. O sea, claro, es como dijo recién Eva, no es de las chicas de ahora del pañuelito verde, esto viene de hace muchísimo tiempo y nosotros tal vez ni lo sabíamos. Yo no lo sabía. Yo siempre me quedé con que Simone de Beauvoir era la precursora de todo el movimiento feminista. En realidad eso fue en nuestra época muy cercana, o sea, buenísimo, me encanta, estoy feliz de participar de esto, la verdad, y de conocerlas a todas ustedes. Gracias. Gracias, Ana y Eva. Sí, en este sentido es sumamente interesante, ¿no? Que uno pueda reconocer, Simone de Beauvoir es excelente y es la que recupera, ¿no? Es la que recupera algunas de estas perspectivas históricas, así que realmente también le debemos a ella esta recuperación olvidada, tapada, ¿no? Pero que claramente tiene que ver con esta mirada histórica, ¿no? Inclusive nosotros estamos trabajando ahora con respecto de un concepto, ¿no? Que se llama comunidad, ¿no? Y lo hemos unido comunidad de mujeres, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunidad? ¿Cuándo comienza esto? ¿No? Y les puedo decir
que estamos ahora revisando en la prehistoria comunidad de mujeres. Y cómo en algunos pueblos ya se hablaba de matriarcado. ¿Sí? Y digo, es sumamente interesante poder hacer esta investigación en términos de poder reconocer que lo que ustedes dicen, ¿no? Esto no es una moda. Esto que sucede no es que es de ahora, son siglos de lucha. Que hoy se pueda dar a conocer, que tengamos los medios de comunicación, las redes sociales y demás para dar a conocer, pero tiene siglos de lucha, ¿no? Esto que decía Eva, el hecho de que el hombre se sienta amenazado por el conocimiento de la mujer, por el acceso de la mujer, es histórico, es eterno, ¿sí? Ahora, también nosotros propulsamos esta cuestión de la comunidad como un espacio que tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con el reconocimiento de otros, de otras, ¿sí? En esta cuestión de las virtudes, de los saberes, ¿no? Yo claramente daba como ejemplo estos días al movimiento de revolución de las viejas, ¿no? Les decía a mis compañeras, esta es la comunidad presente, es una comunidad de mujeres que se forma, digo, pienso en este grupo de 10, 15, las que estemos, que estamos pensando en la situación de las mujeres y nos ocupamos de las mujeres, ¿no? Bueno, somos una comunidad. La revolución de las viejas es una comunidad de mujeres actual, ¿sí? Que se preocupa y se ocupa de la situación de las mujeres, ¿no? Fíjense. Entonces digo, no es una moda, no es algo que hoy a las jóvenes se les ocurrió. Ustedes lo están diciendo. De la propia experiencia, de lo personal, lo convertimos en algo colectivo, ¿no? Eso. Así que yo mil agradecida de poder estar y compartir estos encuentros con ustedes. Sí, Marcela, sí, perdón. Yo soy Luis. Marcela Costagliola. No, yo quería decir una cosita nada más. Vos hablaste mucho, que te escuché hablar de fraternal, de fraternidad, y fraternidad viene de frater, que viene de fraile, que viene a ser la hermandad entre los hombres. Y ya Unamuno, en 1921 creo, habló de la sororidad, que viene de sor, y que viene de la solidaridad entre mujeres. Y que esa palabra, por la Real Academia Española, recién creo que fue en el 2018 que se aceptó. Y es por eso, yo creo que hoy en día hablamos más nosotros de ser sororas, de la sororidad, porque sería lo que vos decís, esa solidaridad entre mujeres, ¿no? Cuando nos un abrazo sororo. Yo creo que ese término tendría que usarse un poquito más que el de fraterno, ¿no? Me parece. No sé qué opinas. Yo estoy leyendo cuando puedo un libro que se llama El Calibán y la Bruja, donde lo que plantea la autora es que las mujeres en el protocapitalismo fuimos expropiadas de nuestros saberes, esos saberes vinculados a la feminidad, a la salud, al cuidado, al manejo de las hierbas, y fuimos estigmatizadas y configuradas y designadas como brujas para eliminarnos, pero nosotras teníamos un cuerpo de saberes que nos daba poder, y ese poder es el que demonizaron y que produjo esa masacre de mujeres en un par de siglos, y que después estas precursoras que vos y precursor que nos contaste quieren retomar, digamos,
el saber, pero ya desde una visión cartesiana, o sea, ya desde el estudio, del acceso a la formación académica, y nosotras ya habíamos perdido todo saber porque aparece la figura del médico, que es el que se ocupa del parto, que es el que se ocupa de lo que vas a tomar. Y bueno, hasta Virginia Woolf, a fines del siglo XIX, el feminismo, nuestras luchas eran vistas como que la desigualdad era por falta de acceso a la educación. Las mujeres no podían acceder al estudio superior y en algunos casos sí tenían limitaciones, no podían hacer latín, no podían hacer griego, algunas materias eran vedadas. Entonces, bueno, yo creo que sí, que es muy, muy rica nuestra historia, digamos que es muy movilizadora. A mí me fascina, o sea, la rapidez con que las chicas asimilan y reclaman, pero sin tantas generaciones de mujeres que quedamos en el camino, tampoco hubiesen, incluso las madres de la plaza, por ejemplo, con su calidez y su firmeza reclamaron por sus hijos, por sus nietos. Bueno, no, sin ser un movimiento feminista, obviamente, pero da la pauta de la fortaleza de nuestro género. Y bueno, yo estoy encantada de conocerlas. No pude estar en la primera, la vi la grabación y bueno, ahora estoy encantadísima de esta exposición que con nombre y apellido, sé que nuestra lucha es muy antigua, pero no, a veces se pierdan los nombres de nuestras precursoras. Muchísimas gracias. Yo quiero decir algo, quiero preguntarte más que nada, Sandra, a ver si conoces alguna de estas historias. Una vez yo estaba de paseo por Brujas, en Bélgica, y entonces ahí hay un lugar, ¿no?, que nos decían, este lugar se lo presentamos porque acá venían las mujeres que no se querían casar. O sea, las mujeres, porque antes las casaban, ¿no? Las tomaban y decían, vos te vas a casar con tal. Ellas se escapaban, no se querían casar, pero tampoco querían ir al convento, porque la que no se casaba iba derechito al convento para ser monja. Entonces, las que no querían ni una ni otra cosa, se escapaban cuando podían y se abría ese portón gigante y se escondían ahí y era toda una comunidad de mujeres. Después no pude investigar más sobre eso. Quería saber, Sandra, si vos tenés algún tipo de conocimiento de esa comunidad de mujeres. Mira, justamente nosotros estamos en este momento trabajando con justamente beduinas, creo que beduinas o beguinas se llaman, justamente porque hacían una elección de no casarse, no eran monjas, no eran consideradas monjas, no tenían ningún tipo de relación con el sistema de la iglesia, sino que ellas elegían irse a vivir, hacían caridad. Muchos intendentes, por así decirlo, o en realidad alcaldes de las ciudades, las elegían y las aceptaban para poder estar allí en estos lugares, en estos espacios, porque ellas atendían, tenían este nivel de solidaridad, la atención de quien necesitaba, el pobre, el enfermo, pero sí, tiene como estamos estudiando en eso, estamos en eso. Inclusive tiene una relación importante, por eso también lo queremos estudiar, con el origen de trabajo social, ¿sí? Justamente por la caridad, por el servicio, por la atención. Pero bueno, sí, es muy interesante. Yo entiendo, mirá, si mal no recuerdo el nombre, creo que se llama Leijas, algo así, un lugar en España que es reconocido como este lugar donde se generaban estas comunidades.
sumamente interesante. Nosotros estamos haciendo ahora todo ese trabajo porque lo estamos presentando a fines de abril como parte de un informe de investigación. Así que después, si querés, nos contactamos y te cuento un poco lo que escribimos y demás al respecto. A mí me parece sumamente interesante, sobre todo porque es una comunidad que se reconoce en Europa como tal, pero en Latinoamérica, lo que se llama el feminismo comunitarista o comunitario, se lo reconoce en Bolivia, ¿sí? Y eso hay que, claro que sí, hay que abrir la mirada, porque yo también dije, yo no lo sabía, es parte de la filosofía comunitarista, donde hay un reconocimiento de la perspectiva en cuanto a la mirada de la mujer aborigen, ¿sí? No me acuerdo el nombre de la autora en este momento, creo que es Paredes de apellido, muy reconocida ella. El sábado estuvimos trabajando con ella, viendo algunos indicios de los que ella va trabajando. Pero bueno, hace un posicionamiento teórico de lo decolonial, y me parece interesante poder pensar eso. Pero no quiero mucho más hablar porque totalmente es incipiente el conocimiento que todavía no hemos escrito. ¿Sí? Estamos hilvanando allí, estamos haciendo la pieza, entre esta perspectiva de la mirada eurocéntrica, más la perspectiva latinoamericana. Tenemos allí otra mirada de lo comunitarista que tiene que ver con las cooperativas en términos de lo que es la línea anglosajona. Y bueno, estamos viendo, ¿viste? O sea que también uno puede ponerse a mirar cómo nace la cuestión de la comunidad en términos de comunidad y también anterior a este posicionamiento de elección que hacen en contra de lo que es el matrimonio, en el caso de esta comunidad de mujeres que vos planteabas, Silvia, que también se posiciona como igualdad en términos de la relación, pero también que se sienten más correspondidas afectivamente con otra igual. Y entonces también allí se habla en esta relación del surgimiento de las comunidades lésbicas, ¿sí? Pero bueno, mucho. Sí, es verdad. Antes que se termine el Zoom, quiero saber cuándo nos volvemos a encontrar, Sandra. ¿Qué planes tenés? ¿Cuándo podemos seguir charlando estos temas? A mí, como le decía a Silvia, me encantaría seguir, solo que estoy muy complicada en los tiempos. Nosotros comenzamos con las actividades académicas. Yo tengo un par de invitaciones de participación de congresos y hasta agosto no creo disponer de mucho tiempo, ¿sí? Bueno, y de poder pensar, tendríamos que pensar ya no el día lunes, sino tenemos que pensar un viernes, porque estoy muy complicada con los horarios, muy complicada. Sí, sí. Eso queda a tu disposición, a tu tiempo. Sí. Me pareció tan ameno. Es mucha la información y la verdad que nos hiciste un resumen que alguien que conoce mucho el tema puede hacerlo, porque si no, sinceramente, nos hubiéramos ido por las ramas, hubiéramos divagado. Sí. La idea, de acuerdo a lo que charlamos con Silvia, un poco es que, bueno, ustedes pudieran obtener así, digamos, una información que sea concreta, en poco tiempo, pero que al mismo tiempo es como darnos ese espacio para poder dialogarlo, porque de pronto es mucha información. Y yo sé que es información que uno la puede madurar, o sea, la va pensando, la vas madurando, te vas haciendo preguntas,
surgen preguntas, y en función de esto digo, ¿con quién las dialogás? Si no es con otro igual, que también transita por el mismo espacio de formación, ¿no? Seguro, seguro. Está Sí, buenísimo, sí. está buenísimo que lo suben a YouTube, porque después nosotras podemos verlo, oírlo, y ahí aclarar cosas que tal vez se nos escaparon. Yo lo vi después al que estuve la semana pasada y me pareció buenísimo, así es que también eso está bueno. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Lidia, ¿querías decir algo? A vos. A mí me pasó que le comenté de Cristín de Pisón a mi hija, y bueno, me pidió si se lo podía compartir. No hay ningún problema que le comparta. Ningún problema. Me parece bárbaro que lo compartas. Una barra de amigas que la van a compartir seguro entre ellas, así que bueno, primero quería pensar, bueno, está genial, o sea, por mi parte no tendría ningún problema de esperar hasta agosto y No, seguir. yo tampoco. No. No hay problema. No hay ningún problema. Sandra, perdón, ¿de dónde sos, Sandra? Yo de Paraná, Entre Ríos. Paraná. Mira. Bueno, Sí, eso. Nos tenemos en el WhatsApp, así que también nos podemos comunicar. Ningún problema, si ustedes tienen dudas y un día tienen ganas y les avisamos a Silvia que genere el Zoom y nos encontramos y charlamos de las dudas que ustedes tengan. Yo simplemente lo que tenemos que hacer es coordinar en un momento que podamos todas, ¿no? Sí. Perfecto. Y realmente a mí se me complica porque, bueno, además de estar en la universidad, yo estoy en mi colegio profesional, y estamos con muchas cosas, ¿sí? De organizaciones de diferentes talleres, jornadas, y realmente, como yo le decía a Silvia, me encanta, me sentí muy cómoda, y realmente para mí es muy importante poder comunicar, ¿no? Lo que uno va aprendiendo. Por eso me parece lo que Lidia propone, de compartir con su hija y su hija con otras, de eso se trata el conocimiento, de compartirlo, que eso es lo que propicia justamente esto, ¿no? Estos ideales de libertad que necesitamos las mujeres, ¿no? Seguro. Así que sí, Lidia, adelante con compartirlo. Sí. Me había reinteresado y bueno, a mí me pareció también muy interesante y meta hablar de toda esta cuestión, y realmente no la conocía esta señora y bueno, me llamó la atención por la época. Claro. Sí, estábamos hablando con ella de cómo es. Ay, como es la astrónoma que al final la mataron a palo, la hicieron pomada, que decían la griega, la griega que no sé en qué año antes decía que la Tierra giraba alrededor del Sol y nadie o sea, se ofendieron muchísimo, y aparte porque le discutía las cosas a Aristóteles, parece que era... Sí. Lo que pasa que Aristóteles, a ver, yo debo decirlo, si alguien lo quiere Aristóteles, no es mi, digamos, santo de devoción, porque Aristóteles era un misógino, ¿sí? O sea, así de claro. Si ustedes leen el posicionamiento que tiene Aristóteles, claramente niega a la mujer, en toda su teoría, ¿no? Pero no era el único, tampoco. No, claro. En esa época, estoy hablando del nacimiento de nuestra... Por eso Hipatia le pasó lo que le pasó. Claro, Hipatia, sí. Sí.
Sí, en todo caso, después yo les puedo compartir un texto que escribimos en relación a los autores clásicos, y el posicionamiento que tiene en relación al feminismo, ¿no? Una construcción interesante, no, igual nosotros lo hacemos en relación a la carrera de trabajo social y cómo estos autores no contribuyen a una mirada feminista. Al contrario, o sea, pero es necesario que lo sepamos Claro, para seguro. para no quedarnos con esta idealización de estos autores, ¿no? Tal cual. Sí. Lo que hay que hacer es justamente romper esa idealización y conocer, posicionarnos desde un conocimiento nuestro, femenino, ¿no? Me parece que en este sentido es interesante. No, yo cuando estaba leyendo ¿cómo es? Sobre Sócrates, que iba a tomar el veneno y la echó a la mujer porque dice que lo único que saben hacer es llorar, realmente me cayó muy mal. Pero lo que pasa es que, bueno, Sócrates es como un ídolo y todo lo demás, y bueno, o sea, es un poco difícil criticarlo. O sea, Pero fíjate vos que eso que vos estás diciendo, las mujeres lo único que saben es llorar, ¿sí? Es algo que se transmite eso a lo largo de la historia, ¿sí? Esta cuestión de sensibilidad que hablamos, la mujer es Aristóteles, sensible, que la mujer es decía, llorona. ¿Cómo? Aristóteles decía que la mujer es un animal que habla. Exacto. O sea, nosotras somos charlatanas, pero no decimos nada, solamente somos bulliciosas. Exacto, no tenemos razón. Exacto. Ese es un prejuicio que se sigue trasladando a lo largo de la historia, ¿no? Y sigue instalado. Uno tiene que justificar lo que dice, tiene que avalar lo que dice. Estas cosas me parecen re interesante traerlas porque puede haber conversaciones. Mira, yo creo que la otra vez no te conté, ni les conté a las chicas, pero vivo en un edificio en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, ¿no? En el conurbano. Tengo una vecina de más de 80 años y hace unos meses atrás la crucé en la vereda, iba a hacer unas compras y surge el tema de conversación sobre preconceptos que hay sobre algunos políticos. Entonces yo le pregunté por qué pensaba eso que me estaba diciendo. Y ella me dice, bueno, es lo que dicen los hombres de la casa. O sea, ella delegaba su opinión política a lo que escuchaba de los varones de su casa. Eso pasa en la actualidad en muchos. O sea, esto de no pensar, no argumentar vos por qué lo pensás. Delegarlo en el varón, que en todo caso es el que sabe y es el que entiende. Es tremendo. Bueno, a mí me pasó que una mujer decía que el marido era muy bueno, era muy buena persona porque él la dejaba ir a votar, como si no tuviera el voto, no fuera obligatorio y fuera un derecho que costó tanta consecuencia. Una cosa de locos. O sea, todos decían, porque sí, como es Sofía dice que el marido era muy bueno y qué sé yo, le digo, no es una buena mandarina, como ella vota porque el marido la deja. Y ahí se cuenta, cayeron, era un grupo donde todos repetían que el marido era bueno. O sea, al margen de esa cuestión puede ser que tuviera otros méritos, pero en eso no sé. Claro, ahora lo importante para nosotras es darnos cuenta de que no somos ignorantes, podemos no conocer, pero tenemos no solo el derecho al conocimiento, sino que podemos ejercerlo, tenemos la capacidad de hacerlo. Todo esto es el ejercicio del poder político. Exactamente. Y todo esto que estamos charlando acá, también llevarlo a los grupos
donde estamos y tratar de conversarlos, porque a veces yo tengo gente conocida, mujeres de 60 y un poco más, que me dicen, sí, yo soy feminista, pero cuando charlas un poquito, no tienen cómo argumentar, es como que se sienten con derecho, y me encanta, pero no pueden avanzar más de ahí. Digo, bueno, nosotras también tenemos que conversar entre nosotras, y todo este material que nos brindaste, bueno, será material de lectura y será también algo para trasladar con nuestras palabras, citando a los autores que también podrán consultar si quieren. Digo, esto de empoderarnos realmente del lugar que tenemos en la sociedad y las modificaciones que podemos lograr. Porque todo esto, en definitiva, chicas, redunda en el voto, redunda en lo que elegimos para que nos gobiernen, para que facilite o no los caminos del trabajo, de la educación, de la salud. Digo, esta es la parte importante, que no nos digan a quién, sino que nosotras, descubriendo quiénes somos, vamos a encontrar al candidato que nos represente. Nos equivocaremos una vez, seguiremos. Me parece que el camino es ese. Sí, creo que claramente tiene que ver, inclusive con la cuestión del surgimiento de la Ilustración, es justamente la independencia del pensamiento. La mujer ya no está en la minoría de edad. Esto es, la minoría de edad es que otro piense y diga y decida por vos. Exacto. La mayoría de edad tiene que ver con un pensamiento propio, ¿sí? En el cual vos decidís qué querés hacer, cómo lo vas a hacer y a quién vas a votar, ¿sí? Y esto aquí tiene que ver justamente la Ilustración, pero la Ilustración que trae a su mano la República, y la República trae a su mano el desarrollo del Estado, ¿sí? Y el Estado, ¿sí? La relación de la representación, ¿sí? De los gobernantes. Bueno, por eso digo, hay una cosa que lleva a la otra, pero claramente nosotras necesitamos, es lo que vos decías, Eva, ¿no? Reunirnos, pensar, decir, debatir, ¿sí? Y tomar nuestro propio posicionamiento. ¿Por qué otro me tiene que decir a quién voy a votar? ¿Por qué otro tiene que decir qué pasa con esto, qué pasa con lo otro? ¿Por qué no lo puedo decir yo? ¿Sí? Porque es mi lugar, ¿sí? Es mi deber, podríamos decir, pero en realidad es mi interés, mi necesidad, para ganar mi espacio de tener mi propia opinión. Exacto. Es así. Bien. Bueno, lo que pasa es que con todo lo que estuvimos hablando de estas mujeres que se escapaban porque no las querían casar, porque no quería que las casen, me apareció a partir de cuándo se fue dando, o sea, el interés, a partir de qué momento se fue dando de que, bueno, ahora parecería ser un disparate que a uno le elijan el marido y que la mujer sea la que elija. O sea, no sé, eso es algo del siglo XX, del siglo XIX. No, 1700, 1800. ¿Sí? A partir de ese momento, y tal vez antes, tal vez mucho antes. Lo que yo te puedo decir hoy, así abruptamente, el tema de comunidad puede ser 1800. El ejemplo que dábamos con Silvia puede ser mucho anterior, tal vez siglo XII, siglo XIII. ¿Sí? Pero no me quiero adelantar porque es algo que yo estoy trabajando en este momento. Pero son comunidades de mujeres que dicen, bueno, yo no quiero vivir el matrimonio, no me interesa, y entonces me dedico a hacer esto. ¿Sí? Te lo estoy explicando así, muy rápidamente. Pero algunas comunidades se han conformado siglo XII, siglo XIII. ¿Sí? Pero bueno, tema para otro encuentro. Sí. Cuando desarrollemos un poco más. Claro, sí, pero seguro. Es sumamente interesante. Si a vos te interesa la cuestión de la conformación de la familia como comunidad, matrimonio, la ruptura del matrimonio y divorcio,
buscá ahí, me va a salir ahora el nombre, bueno, si no, eso se los paso por WhatsApp después. Bueno, sí, perfecto. Tengo el libro inclusive, así que si lo querés, vos me decís, yo quiero el libro, de ese te lo paso. Pero es un libro del 1700, así que, sí. Bueno, chicas, yo debo retirarme. Mil gracias. Bueno, gracias a ustedes. Si el grupo de WhatsApp sigue, yo estoy ahí, nos agendamos y nos escribimos. Perfecto, buenísimo. Dale, un beso grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, cuídense mucho. Chao. Chao, Lidia.